Nos dirigimos al sur de Omán, a un lugar llamado Salalah, que está a pocos kilómetros de Yemen, donde intentaremos entrar. Son casi 1000 kilómetros de desierto, donde solo encontramos arena. El calor es terrible y la carretera muy aburrida, así que decidimos acercarnos hacia la costa, que seguro será más bonito el paisaje y la temperatura mucho más agradable. Lo único que te distrae un poco en esta carretera son los camellos que vas viendo por el camino y algún tráiler que te vas cruzando. Vamos ya justos de gasolina. No sé si habrá gasolina en el camino. Nos queda ahí unos 140 kilómetros a un pueblo decente. He visto aquí algo rojo que podría ser gasolinera, pero no. 140 kilómetros no hacemos. Ya lo sé que no hacemos. Hacemos Creo que ya 100. se acabó. Sí, era aquello rojo, pensé que era, pero no. Haber puesto gasolina en la otra. Cuando yo paré, claro. Sí, no hay que saltarse ninguna, cariño. La gasolina que haya echamos, caben 8 litros como si caben 20. Bueno, 20 no caben. Exacto, 20 no cabe. Tendremos que pedir gasolina a alguien. Y aquí no hay nada, esto está desértico. Ya veremos si llegamos o no llegamos a alguna gasolinera porque no pone nada. El asunto se está poniendo delicado. No hay ni un árbol para refugiarse y como se nos pare la moto aquí, nos va a tocar montar un toldo entre las dos motos para refugiarnos del calor y esperar que alguien pase a dejarnos gasolina o nos lleve a alguna gasolinera. Menos mal, una gasolinera. Esperemos que tenga gasolina. No nos queda ya absolutamente nada. Qué suerte hemos tenido. Sí, sí que tiene. Pero tal vez no sea gasolina. 91, ok. Este tema para adelante, ¿no? Vamos a echarle gasolina 91, da igual. a 0,22. Solo con dinero. 95, full. Estos son los billetes de 50. Pensar que un rial son 2,5 euros. El precio de la gasolina está a 0,23 rial. En esto es de 5. Esto es medio. Mira qué bonito, una pantera. Oh, mi niña, está hecha una pantera. Medio rial y 5 rial. 5, en inglés también. ¿Sabéis que fue protectorado inglés, Oman? 23 litros y medio, 5,6 rial. ¿Ok? Ok. 14,30 euros, 23 litros. Camello. Levantamos el campamento muy temprano para poder conducir de noche hasta el amanecer, que son las horas más frescas, y también suele hacer menos viento. El viento es muy peligroso, por las fuertes rachas te pueden desplazar lateralmente la moto varios metros. El madrugar bastante te pasa factura a veces, pues cuando empieza el calor fuerte y con esta carretera tan aburrida, te puede dar mucho sueño. Oh, qué bonito. Hicimos una parada aquí a tomar un café y Vicente se estaba durmiendo y bueno, el hombre lo vio y dijo, ve a dormir ahí dentro. Y bueno, mira dónde está. Luego me dice a mí, pero es que el calor, estábamos a unos 28 grados, pero luego subimos a 40 grados y el calor mata a cualquiera. Yo, la verdad es que cuando hace mucho calor empieza a entrarme mucho sueño y me quedo dormida, ¿sabes? Y la moto es muy peligroso. Y bueno, a Vicente le ha pasado hoy y por suerte el hombre le dijo de dormir. Yo como me tomé un vaso de café no tengo nada de sueño. Aquí ya hay hoteles. Vamos a parar a tomar un zumo y ya vemos dónde nos quedamos. Os voy a contar alguna curiosidad. Tanto los hombres como las mujeres, cuando llegan a su mayoría de edad, que son los 18 años, el gobierno les da una parcelita de 400 metros cuadrados.
para que se haga una casa. Y los que son más pobres y no tienen dinero les da una casa social, pero claro, no se la dan en el centro. Hay unos barrios más humildes y ahí les dan una casa, un apartamento. Sabéis que es una monarquía absoluta, Omán, y en estos 50 años ha cambiado muchísimo. De tener 5 kilómetros que tenía hace 50 años de carreteras asfaltadas a tener las carreteras que tienen ahora. No es que haya muchas, pero la verdad que está muy bien. Y luego pues el sultán anterior, el padre del que está ahora, era un poco extremista. Tenía prohibido a los omaníes llevar gafas de sol, no podían tener paraguas, cosas occidentales las tenía totalmente prohibidas. No se podían reunir más de 15 minutos en conversaciones. Este sultán es más light y a los homosexuales, por ejemplo, ya solo les meten 3 años en la cárcel. O sea que no está mal comparado con otros países aquí del Golfo, ¿no? Bueno, vamos a ver si tomamos un cafecito por aquí. La gente llega en el coche, pita y el camarero sale. Es muy normal aquí. Como hace mucho calor, pues no salen del coche. Entonces estás ahí pitando. Ah, sí, sí. Ok. Foto con mi moto rosa. La moto rosa es un punto. Bueno, vamos aquí a ese apartamento. Dios, está esto. Que la entrada es maravillosa. Aquí lo que no sé yo si hay alguien, porque parece que está desértico. Quitamos como se ve. Aquí no hay nada. Aparcamos la moto en la escalera. Sí, además ahí hay sombra. Excepción, primera planta. Venga, mi amor, a practicar inglés. Ya llevo yo 2 seguidas, ¿eh? Siempre voy yo. El otro día fui yo. El otro día fui yo. El otro día otra vez fui yo. ¿Cómo? De eso nada. Quien nos sigue desde el inicio del viaje se acordará de cuando estuvimos por Reino Unido. No hemos podido hablar con nadie y ni entablar conversaciones o conexiones porque no hablábamos inglés. Vicente hablaba un poquito, pero yo nada. Pero ahora que tenemos este problema solucionado, porque hoy estamos utilizando una app que os voy a comentar y os va a encantar. Se llama Elsa Speak. Es una app que utiliza inteligencia artificial. No es una app normal y corriente como todas las demás. Y sí, una que te corrige, te dice la puntuación, la fluidez, hasta la entonación en comparación a un nativo. Elsa Speak te enseña muchísimo vocabulario, frases, oraciones que se utilizarán en el día a día, tanto para temas informales como la comida, la bebida, el entretenimiento, como para temas más serios como los negocios. Tiene más de 1600 lecciones y como la mayoría de nosotros siempre llevamos el teléfono encima, tenemos la aplicación para ser utilizada cuando y donde queramos. Es simplemente increíble cómo te corrige. Os voy a enseñar. Today I met a lot of interesting people. Inténtalo de nuevo. Today I met a lot of interesting people. Os voy a dejar en la descripción y en los comentarios un descuentazo. Tenéis un enlace para descargar Elsa con 7 días de suscripción Pro para que podáis probar todas las funciones de la app y un 40% de descuento en la suscripción para un año. Y 85% de descuento en la suscripción de por vida. Ahorráis más de $400. Es una pasada, la utilizamos y la recomendamos. Como soy una buena esposa, a veces voy a salir a comprar comida porque no hay nada para comer y Vicente está hambriento. Yo la verdad es que no tengo mucha hambre, pero bueno, como él tenía hambre, voy a salir a comprar comida a mi niño. Está a 5 kilómetros del súper y hace un viento. Mucho viento, mucho viento, mucho viento. Y claro, sales de noche, pero ahí hay un agujero, una faja, una franja. No sé. Dios, por favor, aquí lo pone difícil, ¿eh? Los espejos parece que ha llovido un poco, llovido barro. Todo lo que hay aquí alrededor es desierto. El pueblo este, por lo que he visto en el mapa, es muy poco habitado. Hay algunas casas sueltas y por donde hemos pasado cuando entramos, como habéis visto, la zona esta y ya está. No hay mucho más. Lo bueno es que la temperatura es muy buena. Estamos a 26 grados aquí. La hora no es la correcta, tengo que actualizar la hora, son las 7:40. Me he dado cuenta que aquí las mujeres no son tan receptivas como en los demás países árabes a conocerme, ¿sabe? A hablarme, a
esas cosas. De hecho, cuando me ven, lo que hacen es taparse aún más, ¿sabes? Como si fuera un hombre, para que yo no las vea. Sin embargo, en los demás países, Emiratos, Arabia Saudí, que son muy estrictos, ahí todas las mujeres se las veía muy abiertas a relacionarse conmigo. Aquí no. Dios, que me engancha las piernas. Dum es una ciudad costera en medio del desierto de Omán y a orillas del mar Arábigo, con una importante industria de refinerías de petróleo y un gran puerto pesquero. Hace muchísimo viento, es molesto. Es que además el viento te cansa, porque estás haciendo ahí un esfuerzo para mantenerte con el cuello pues en el sitio, con la cabeza en el sitio, y es muy molesto. Pero yo no sé vosotros, ¿qué pensáis? ¿Es peor un calor de más de 45 grados, lluvia, pero mucha lluvia, o mucho viento, pero digo mucho, como ahora? ¿Qué preferís? ¿Qué elegís? Hello. Thank you. Thank you. Thank you. Here. Qué amables. Thank you. Spain. Thank you. Have a nice day. Thank you. How many kilometers the next gas station? Next gas station? Where? Vecina? Marmú. Thank you. Justo. Venir unas niñas y nos han regalado, mira, una botellita con agua, Pepsi Cola y unas galletitas. Qué amable, aquí en la gasolinera, ahora cuando estábamos parados. Genial. Galleta, agua, dijo el hombre que ha estado muchas veces en España, más de 10 veces, en Málaga, Marbella. La cadena, cariño, voy a parar. Dios, ay, qué susto. ¿Qué te ha pasado? La cadena. ¿Te has roto o qué? No, pero se me está metiendo y no la vi. ¿Pero qué cadena? La cadena del cuello. Coño, pensaba que era la cadena de la moto. Qué susto me has dado. Espera, voy a cerrar la chaqueta. Oh, qué susto, no la Bueno, vi. la cadena, y yo digo, hostia, la cadena de la moto, que se le ha roto algo. La cadena del cuello. Que eres la hostia. Dejamos atrás la pequeña ciudad de Dum, pero ya estamos circulando por la costa, donde la temperatura es mucho más agradable. Hace bastante viento, lo que nos hace desplazarnos de un lado a otro de la carretera cuando el viento te golpea de lado. Por aquí no hay absolutamente nada, algún pequeño poblado pesquero. Así que tendremos que ir buscando un sitio donde acampar. Intentaremos que sea a la orilla del mar, para no pasar mucho calor. This place where all begun. A solid shade of winter shadows running cold. Swept away this instant of the brave we behold. Take it over, take it all. I believe in freedom. Take it over, Está fresco, estamos a 24 grados ahora y Vicente se puso la cazadora y todo. Vamos a buscar un sitio para acampar en la costa y bueno, esperemos que no se haga de noche. El mar está ahí, las 6:30 y ya está oscureciendo. demons gonna run. Tell all folks about. Genial, basura y todo. Acampamos dentro de la caseta. Dentro no, que nos vamos a asar de calor. Estamos a 26 grados. Montamos la carpa aquí. Mira, aquí las motos no se ven. Pues vamos a montar la tienda ahí mismo. Pues tiene pinta de estar fría el agua, Genial. Eso sí, cualquiera se mete en el agua, Dios. El problema es que cualquiera puede venir aquí ahora, ¿no? Esta noche. Fuera. Sí, no, dentro. ¿Dónde dijiste fuera? Ya, pero por si llueve. Bueno, pues hoy el día ha sido un coñazo. Todo desierto, así como veis. No hay nada. Cada 150 kilómetros o 200 hay una pequeña gasolinera con alguna tiendecilla, bueno, con alguna cutre tienda. Los pueblos tienen 3 casas o 4. Muy desértico todo y no hay más. Y llevamos ya más de 1000 y pico kilómetros así. ¿Dónde vamos a comer? O ya montamos la tienda. Esta noche vamos a usar el saco que hace tiempo que no lo usábamos. Porque va a hacer fresquete. Es frío. ¿A cuánto estamos? A 20 y algo, ¿no? 24 grados. Might be going crazy, I don't know what to do. My heart is screaming for you, babe.
ya tenemos la cena hecha. Será alubias con atún, pepino, tomate y huevo en la huevera de 85 céntimos. Ya no se nos romperán los huevos más. Se acabó. Y ahí está la tienda. La noche fue tranquila y fresca, pero se levantó bastante viento. Ahora el paisaje ya ha cambiado. Vamos por la costa, con algunos pequeños acantilados y cortes en la montaña por donde pasa la carretera. Y por fin hay algunas curvas. Mirad qué valle, qué bonito. Bonito aquí, ¿eh? Otra vez ha vuelto el fuerte viento, y en esta carretera de curvas el viento te viene a veces muy racheado, y cuando estás tomando la curva te saca de la trayectoria. Hay que ir con mucho cuidado. Te va sacando de la curva todo el rato el viento. Y además caliente. Al venir ahora de tierra, y eso que está ese monte ahí, yo no sé por dónde se está encañonando el viento, pero pega unas rachas acojonantes. Mirad el pueblecito este de pescadores. Estamos a unos 120 kilómetros y esto ya es más montañoso, ya se ve algo más de montaña y ahí se ven unas montañas bien grandes. Las cabañas bien separaditas para que no se vea una familia a la otra por el tema de las mujeres. Fijaros que niebla hay, mucha humedad. Estamos ya a 60 kilómetros de Salalah. Vamos a beber agua. ¿Cómo vas? Te veo estirando las piernas ya. Llegamos a Salalah, por fin llegamos a la tan famosa ciudad de Omán. Es muy conocida en todos los países aquí del Golfo. ¿Por qué? Pues bueno, ya veis por qué. Porque es muy verde. Fijaros cuantísima gente, toda esta zona al ser verde, claro, para ellos es como Suiza. ¿Y para nosotros? Me recuerda a Tarifa esto. Tarifa. ¿Sí? El mar está ahí al lado, hay mucha humedad, vienen los vientos húmedos, irán por las montañas y llueve bastante. Y los camellos tienen suerte, mucha hierba y así están todos de gorditos y de bien, porque los que estaban en el desierto estaban más escuálidos. Conocimos en el camino a unos chicos de Omán, que eran de un club 4x4, que también iban a Salalah, y nos dijeron que cuando llegáramos fuéramos a tomar un té con ellos. Nos enviaron la localización, así que fuimos a su encuentro. Pues esto no es Suiza, es Omán, el sur. Hello. Yes, sure. How are you? So you see us. Ahí da la vuelta y aparca de frente. Aquí las pistas. Tiene que ser un infierno. ¿Qué montaje tienen aquí? Eso será para comer. Sillitas y todo. Claro, viniendo en coche. Bueno, ni una tía. Es verdad, no hay ninguna tía, cariño. Pensé que vendría con su mujer. Sí, a las mujeres las dejan en casa. ¡Ay! Thank you. Está lloviendo, voy a limpiar con el calcetín y nos vamos a ir antes de que nos mojemos más. Los omaníes disfrutan de la lluvia. En un país con tanto desierto y calor, tener esto en el sur, muy cerca de Yemen, es una suerte. Y vienen a disfrutar de sentir la lluvia en sus cuerpos. Nos han invitado a comer con ellos y ahora nos vamos a buscar un refugio porque se está poniendo serio la cosa de agua. Hacía que no nos llovía meses, o sea que la verdad es que... Cuidado que resbala, ¿eh? Vale, vamos para ahí a coger el agua. Sí. Pues entonces por la derecha, ¿no? ¿Vamos? Espérate que voy a coger agua. Cuidado el barro este de aquí. Dios, cómo está esto de barro. Yo he visto que ahí tenían agua. Esa acequia de ahí era agua. ¿Sabes, Jari? Sí, todo eso es agua. Hombre, mira, hay casetas ahí, pero están cogidas. Viene calentita, ¿sabes? Ya está. Las pequeñas también, por si acaso. ¿Para dónde tiramos? ¿Has mirado algo? No. Pues hay que ver para dónde vamos, ¿no? Seguro que habrá casitas de esas. ¿Tiramos carretera para arriba, para el monte? Sí.
Sí, esa no, hay que volver para atrás y en la redonda hacia la izquierda. Pues venga, vámonos. ¿Te has cerrado los pantalones para no mojarte? Pues yo no. Lo suyo es un sitio donde no nos mojemos mucho, pero vamos, el primero que veamos, ¿sabes? No. Aquí internet está jodido, ¿eh? ¿Por qué? De verdad, con la facilidad que es el internet, que se suponía que debería llegar a todo el mundo. Que ver de todo, ¿no? Qué impresionante. Sí. Normal que todos quieran venir para acá. ¿Sabéis por qué está tan verde, no? Pues eso. Hay unos burritos ahí, a la derecha. Después de cruzar un desierto y estar a 47 grados, 48, hemos llegado hasta Lala. Fijaros el verde que está todo. Yes, that is Salalah. Welcome to Oman. Estamos buscando un lugar donde acampar, pero está todo muy húmedo y sigue lloviendo. Lo bueno es que vamos con tiempo y aún falta un poco para anochecer. Mañana hemos quedado con el grupo de 4x4 para ir a un lugar muy chulo, nosotros en nuestras motos y ellos con su todoterreno. Estamos más perdidos. Pero perdidos totalmente, ¿eh? Qué verde todo, ¿no? Hacía mucho que no veíamos todo tan verde. Se apetece. Mucho tiempo. Sí, hasta que llueva apetece. Mira qué sitio. Ah, ese es nuestro sitio. ¿Ha cerrado? Sí, lo han cerrado con algo ahí. Sí, lo han cerrado para que no se meta nadie, joder. Esa era nuestra acampada, perfecta. Pues nada, prosigamos. Ese es de Dubai. Ha visto que estamos perdidos. Ok. Shukran. Thank you. Hay un barrizal aquí. Pasada, ¿no? Pero ahora también por ser época de lluvia está todo mucho más verde. Mira el lado positivo. Si no fuese por eso no hubiéramos visto ese sitio. Eso es verdad. En el bosque estaba muy complicado para acampar, así que después de encontrar la carretera que nos sacaría de ahí, decidimos regresar a la playa, donde pensamos que llovería menos. Muy poca visibilidad. ¿Me escuchas? Sí, te oigo. ¿Dónde estás? No te veo. Yo antes es que no se ve una mierda. Dios, no veo nada. Ahora te veo. Paso. No corras mucho. ¿Está mal? ¿Cómo ves esto? No sé, dónde esté más plano. A ver aquí. Por la izquierda, detrás del árbol. Aquí está bien, aquí está bien. Tiene que estar plano. Bueno, plano. Pues aquí. eso, a la izquierda. Cerca del árbol es el más grande. ¿Aquel allá? A tu izquierda totalmente. A mi izquierda totalmente. Ese árbol ahí por ahí. Hay un hueco, ¿no? Mira, aquí. Esta zona no está mal, Cari, mira. Pues aquí hemos dormido, estamos a unos 500 metros de la playa, ahora hay menos niebla, pero ayer estaba que no se veía nada, además de que llovía. Llegando a la playa hay como un campamento para camellos. Bueno, no es un campamento, sino donde los camellos están. No nos vamos a acercar porque no nos da tiempo, tenemos que desmontar y ir porque nos están esperando a las 8. The sky so far away.